Muy buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. En esta oportunidad hablaremos de el miedo como un arma política. Como siempre te digo, acordate de darle like, compartirlo con todos tus amigos, suscribirte y de seguirme en mi Instagram, ferivan_soriano77. Empecemos. El miedo es un arma político-psicológica utilizada por diversos gobiernos para poder manipular a la sociedad, recortar libertades y a su vez también así aumentar las potestades del Estado, tanto para aumentar el poder como así también para ejercer mayor control sobre la sociedad. El miedo trae aparejado al odio y al sentimiento de confrontación, es decir, desde el aparato estatal y desde los diversos medios de comunicación se crea la imagen, la figura de un enemigo al que hay que derrotar. Ese enemigo no necesariamente es una persona, sino que estamos hablando de un segmento, de una parte de la sociedad. Es decir, esa parte de la sociedad siempre va a buscar un daño contra nosotros. Ellos siempre van a ser los malos. Por ende, debemos unirnos y enfrentarlos a como dé lugar. Es así como, por ejemplo, a lo largo de la historia y hasta incluso hoy en día, acorde al lugar, tiempo, contexto, se han creado estas figuras a las cuales no solo hay que tenerles miedo, sino que hay que tenerles odio y por ende hay que tenerles rechazo. Los ejemplos de esta instauración de miedo barra odio a lo largo de la historia son muy diversos. Así nos podemos encontrar con, por ejemplo, el trato barra rechazo que han recibido los afroamericanos, los indígenas, los judíos, y particularmente también es importante mencionar el caso para que quede bien en claro de, por ejemplo, los homosexuales en Cuba, donde recordemos que había que reeducarlos en los campos del Che Guevara, donde justamente se mencionaba que el trabajo os hará hombres, porque un homosexual no era funcional a la revolución. O a su vez también pensemos en un ejemplo clásico de este miedo barra odio que se instaura en la sociedad, justamente con fines políticos, que es el del miedo barra rechazo al extranjero. Es decir, aquella persona que proviene de otro país, porque en su país no ha tenido la posibilidad de progresar, es justamente visto con malos ojos. ¿Por qué? Porque el extranjero viene a sacarte el trabajo de los nacionales. Es por culpa del extranjero que, digamos, hay problemas en el tema de salud, en el área de educación, y esto lo vemos particularmente en Latinoamérica con el trato que se les da a varios venezolanos que se van de su país porque no pueden progresar bajo un régimen comunista como es el que instauró Maduro. Entonces, ¿qué pasa? Se van a diferentes partes de Latinoamérica. ¿Y qué es lo que ocurre? Que se ha instaurado en la mente de ciertas personas que el venezolano trae consigo el hambre, la miseria, trae la pobreza, entonces necesariamente hay que rechazarlo por el mero hecho de que es extranjero. Pero ¿quién se vería beneficiado de todo esto? La respuesta es muy sencilla, el Estado. ¿Por qué? Porque de esta manera encontraría su razón para justificar el aumento de sus potestades, no solo en cuanto a poder, sino también en cuanto a control. De esta manera aumenta el intervencionismo, aumentan las regulaciones, hay una justificación para que el Estado entonces recopile más y más y más información de cada uno de los ciudadanos y empiece a regular más aspectos de la vida, generando una pérdida de libertad para las personas y una pérdida del fuero íntimo de cada quien. ¿Por qué? Porque hay una razón de Estado para proteger a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque hay un enemigo que nos quiere generar un daño. De esta manera, lo que termina ocurriendo es que lo personal pasa a ser político y el bienestar colectivo está por encima del individuo. Ahora, esto no es gratis. Esto tiene también una pata política económica en la cual lo que termina ocurriendo es una justificación para aumentar el gasto público. Y si aumenta el gasto público, implica necesariamente que los medios de recaudación del Estado también tienen que aumentar. ¿Y cómo justamente ingresa plata al Estado? ¿Cómo se financia el Estado? Mediante más impuestos, mediante más emisión monetaria, mediante mayor toma de deuda. Para que esta estrategia del miedo funcione, es necesario bombardear constantemente
a la ciudadanía mediante los diversos medios de comunicación e instaurar en su mente esta idea de que necesariamente hay un grupo, hay un segmento que nos está queriendo hacer daño, al cual hay que rechazar, ¿sí? Y no solamente hay que hacer que la ciudadanía compre ese discurso, compre ese relato, sino que necesariamente también rechace cualquier visión en contrario, cualquier posición en disidencia, o que no comparta, o que no esté de acuerdo, o que simplemente ponga en tela de juicio esa visión, necesariamente tiene que ser acallada. La estrategia del miedo para el aumento de las potestades del Estado solamente va a funcionar en la medida en que una parte considerable de la sociedad preste su consentimiento para llevar adelante esas medidas. Hoy en día vemos en Occidente cómo el progresismo ha instaurado ese relato del miedo, el odio, el rechazo hacia la figura de el hombre blanco heterosexual. Aquella persona que reivindica los valores, que reivindica los principios, la vida, la libertad, la propiedad privada, es el origen de todos los males. Es el opresor, es el violento, es el que genera un daño. ¿Y cuál es la idea? La idea es que el hombre necesariamente es malo por el mero hecho de ser hombre. Entonces, con lo cual, se encuentra una justificación puertas adentro del Estado. ¿Para qué? Para llevar adelante políticas de género, por ejemplo. Para finalizar, hagámonos la siguiente pregunta. ¿Qué es más fácil? ¿Llevar a punta de pistola a ovejas negras y blancas hacia el matadero? ¿O convencer a las ovejas negras de que las malas son las blancas y a las blancas convencerlas de que en realidad las malas son las negras? Y así, guiadas por su miedo, por su odio, por su rechazo, se van empujando unas a otras hacia el matadero sin necesidad de que yo haya tenido que aplicar la fuerza. Espero que este video te haya gustado. Nos vemos la próxima. Chau, chau.